Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el cambio en la matriz energética, que como bien dice el doctor Krause, requiere o debiera ser un cambio en la matriz institucional, por el hecho del papel que pueden y deben jugar gobiernos, sectores empresariales y la sociedad en general en analizar estos temas con más profundidad, con más responsabilidad, recuperar un poco el espíritu a largo plazo, que en buena medida es de lo que depende la raza humana, para poder usar en forma inteligente y eficiente nuestros recursos. Y ahí, doctor Krause, aterricemos un poco en Centroamérica. Por un lado, vemos la potencial ventaja de tener acceso a energía más accesible por su costo. Tenemos que preocuparnos por desarrollarnos, por resolver los temas de alimentación, de salud, de vivienda, básicos. O sea, aquí no estamos pensando mucho en el ambiente todavía, lamentablemente. Ya vendrá. Sin embargo, tampoco depende de Centroamérica poder hacer algo dramático respecto al ambiente, porque es en otros puntos del planeta donde se supone que se está contaminando y estamos causando un daño importante al ambiente. ¿Qué significa para Centroamérica tener acceso a fuentes, digamos, más accesibles en costo y al mismo tiempo enfrentar las amenazas que pueda tener el cambio climático, ya sea por ciclo o porque el ser humano lo está produciendo? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, porque creo que la mejor forma de enfrentar, cualquiera sea la razón, porque ocurre el cambio climático o porque ocurra alguna modificación en estas catástrofes que uno encuentra en estos días, por cierto que uno va a tener muchísimas mejores condiciones para hacerle frente si uno ha alcanzado un alto nivel de desarrollo económico que si no. Por ejemplo, este tifón ahora de Filipinas causó 10.000 muertos. Un huracán que pasa por Florida, ¿cuántos causa? Nada, no llegan a 100, o mucho menos todavía. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El nivel de desarrollo de un país y otro. Incluso, déjeme ponerle otro ejemplo. Se produce el mismo año un terremoto en Haití y un terremoto en Chile. El de Chile fue mucho peor. Las víctimas que hubo en Haití fueron muchísimo mayores. ¿A qué se debe la diferencia? Al nivel de desarrollo que cada país tiene, que le hace tener la capacidad de enfrentar eso. Yo creo que a los países centroamericanos se les abre una gran oportunidad con energía barata, porque en última instancia enfrentan una ley básica de la economía, que es la ley de las ventajas comparativas. A lo mejor no les conviene hacer energía, a lo mejor les conviene hacer café, y vender el café y comprar energía. No sé, no le puedo decir cuál es exactamente la ventaja comparativa, porque esa la saben los empresarios. Pero lo cierto es que energía barata tiene que ser una gran oportunidad. ¿Sí? Para el caso de Guatemala y para el caso de Centroamérica, el problema energético es un problema de biomasa, es un problema de leña. No es un problema eléctrico, ni es un problema de petróleo, ni de gas. Porque a pesar de que hemos llegado en los índices de electrificación rural a muchos hogares, la gente teniendo electricidad o acceso a gas licuado sigue cocinando con leña, por cuestiones económicas y culturales. Entonces, cuando hablamos de energía, estamos hablando de la energía moderna y la energía de los pobres. En el caso de las habitantes rurales centroamericanos, especialmente la mujer centroamericana, la mujer indígena, su problema energético es un problema de leña. No tiene nada que ver con la electricidad ni con el petróleo. Entonces, nosotros cuando entramos a esa discusión del panorama global, hay cosas que llevan un tren a una velocidad tremenda, pero hay áreas de las regiones centroamericanas que están igual que hace 400, 200 años. ¿Qué tenemos que pensar nosotros en el caso de Guatemala? Tenemos que asegurarnos que tenemos bosques energéticos, que tenemos producción de leña. Que no los estamos renovando ni desarrollando, ¿verdad? Pero nuevamente ahí caemos al tema institucional, porque en otros países desarrollados, Canadá y por ejemplo, más bien están tendiendo hacia el uso de leña, pero tienen bosques que se renuevan. Aquí la preocupación nuestra no es el uso per se, sino que realmente estamos deforestando, ¿verdad? Sin una renovación de las fuentes energéticas. Sí. Entonces, por eso el tema es que el optimismo y la esperanza deben tener fundamento. Claro, bueno, porque fíjese lo que podría ocurrir. Podría ocurrir cada vez estos pequeños generadores son cada vez más baratos. Si usted tiene combustible barato y generadores súper baratos, esa gente deja de cortar árboles. Porque ahora cocina con una cocina con otro tipo de energía y ya no tiene que andar cortando árboles para sus necesidades energéticas. O sea que en ese sentido hasta este tipo de modificaciones puede terminar generando ese beneficio que yo creo que es importante, por supuesto. Entonces, cuando vemos los datos de hacia dónde va el mundo, para insistir sobre este cambio en la matriz energética del mundo, se habla que en el 2035
el planeta va a seguir consumiendo cerca de un 80% entre petróleo, gas y carbón. Fósiles. Fósiles. O sea, no logramos cambiar esa matriz y esto, pues, otra vez, puede ser bueno o puede ser malo según cómo se use esa energía. Es que es un problema, digamos, Sir Nicholas Stern es un economista de la corte inglesa, es un hombre bastante conservador, pero muy respetado. Básicamente en uno de sus papers que publica recientemente, ese es un problema de adicción. Digamos, cuando uno tiene problemas de adicción en la familia, en alcoholismo, lo que sea, ¿verdad? No estamos aquí para señalar a nadie, porque el ser humano en general tiende a tener esos problemas en forma individual. Colectivamente somos adictos al petróleo, entonces nosotros vamos a encontrar, somos muy inteligentes para crear cualquier justificación para no cambiar el patrón de consumo. De hecho, un adicto prefiere consumir el producto que le produce el placer a comer. El ser humano está haciendo lo mismo. Los agrocombustibles es eso. Mejor no comidas, sigamos echándole al tanque, porque no podemos vivir sin ese wireless frenzy en el que estamos. Y estamos todos metidos en eso. Como no lo vemos, no podemos ser críticos. Entonces ahí hay un problema que es fundamental. Parquémonos un poco en ese no lo vemos, porque es precisamente ahí donde está la trampa. Como no nos está pasando hoy ni lo vemos dentro de un año, entonces, digamos, sale de la visión de las cosas que nos pueden afectar. Pero al hablar de 5, 7, 15, 20 años, que están muy cerca, más de lo que todos creemos, es donde la cosa se complica. Y ahí el tema es, así como en el tema de los pronósticos que había, que ya no van a haber alimentos, que el planeta no va a ser capaz de producirlos, ahí sí había una creatividad del ser humano para poder producir de muchas maneras mayores cantidades. Pero en el daño que se puede hacer al medio ambiente, ahí no tenemos la forma de corregir ese daño cuando ya nos esté haciendo pagar las consecuencias. Ahí a pensar en una tecnología que pueda corregir lo que la naturaleza nos esté haciendo, digámosle, ya es jugar con otro tipo de instrumentos. Y esa es la amenaza, ese es el riesgo. O sea, si esto sigue a la velocidad que va, si no logramos hacer los cambios, tener la creatividad, desarrollar la tecnología que hacen falta para evitar esos pronósticos, que algunos son tenebrosos, pues sí podríamos estar viendo en 40, 50 años un planeta muy distinto al que conocemos hoy. Yo creo que los ingredientes para el cambio positivo están en el mercado que funciona para colocar los recursos. Está la tecnología y la inventiva humana. Yo creo que lo que nos hace falta es un poquito de espíritu. Políticas públicas correctas, porque sí tiene que haber un papel importante de los gobiernos como digamos, ordenadores de estos procesos, con políticas públicas responsables que logren un balance inteligente para que no afecten el crecimiento económico, el mercado, pero que a la vez haya responsabilidad en el manejo de los recursos. Pero muchas veces los daños son por políticas que no son relacionadas con este tipo de políticas en particular. Por ejemplo, no digo que sea el caso de Guatemala porque no voy a hablar de mi país. Se protege, por ejemplo... Asumimos que es Argentina. Sí, ok, hace muy bien. Se protege, por ejemplo, la industria automotriz local. Eso implica que no accedemos a los vehículos de últimas versiones con las tecnologías más sofisticadas, que son los que menos contaminan. Entonces resulta que por otro tipo de política, entonces terminamos generando deterioros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay intereses creados que promueven este tipo de producción o este otro tipo de producción, y los gobiernos se vuelven títeres de estos intereses creados que no necesariamente van a perseguir los intereses de tener un mejor ambiente. Entonces, de pronto, lo que termina dañando es otro tipo de políticas que buscan otros objetivos, de favorecer tal o cual producción y nosotros, si no, estamos asumiendo de que son todos benévolos, digamos, en perseguir grandes intereses del bien general, y la verdad que la verdad de la política muestra otra cosa, ¿no? Así es. Creo países como Guatemala tienen problemas tan graves que a veces tal vez las políticas se orientan a resolver las emergencias de cada día y no esos problemas de largo plazo que vemos. El caso, por ejemplo, que estamos hablando de calentamiento global, realmente Guatemala, como lo puede afrontar, es a través de los bosques. No veo yo muchos caminos. Sin embargo, Guatemala pierde más de 100.000 hectáreas al año y hay fincas de ganado expandiéndose incluso hacia áreas protegidas. Y esos son los incendios que vemos todos los años en Petén, es decir, provocados por el hombre. Entonces, ¿cómo cambiar las políticas y darle prioridad a estos temas que yo creo que sí son vitales para la sobrevivencia de nuestro pueblo? Parece que es pagando las consecuencias, ¿no? Sí. Porque algo que está en la naturaleza del ser humano es que hasta que no está sufriendo en carne propia
las consecuencias de ese tipo de actos no cambian, no tiene que haber un incentivo, lo cual es lamentable. Y los recursos son limitados. Discúlpeme que no me gusta meterme con un país que no es el mío, pero yo vengo aquí, leo el diario y a mí me sale decir, hasta que no se arregle el problema de la seguridad no habría que gastar un peso en ninguna otra cosa. Porque acá el principal problema que uno ve es un problema de seguridad personal de la gente. Sobrevivencia. Es como que no podríamos ni estar hablando del calentamiento global hasta que no resolvamos esa cuestión esencial y clave. Ahí donde entra, si quieres, yo tengo una visión muy economicista. Los recursos son limitados. ¿A qué los vamos a dedicar? ¿A resolver el problema de la seguridad o a resolver el problema del calentamiento global? Yo miro el diario y digo, la verdad que... Obviamente sería el tema de seguridad, porque el tema de calentamiento global más se resuelve con políticas públicas correctas que en principio no deberían tener un costo, es cuestión de actitud, de cultura. Volvamos a un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, el cambio en la matriz energética del mundo y cómo esto afecta a Centroamérica y a Guatemala.